paz de Cristo, hermanos. Amén. Estamos una vez más en el nombre del Señor Jesús, reunidos en el tiempo de Él, en los tiempos que estamos viviendo, que Él ya había dicho que íbamos a ver y que íbamos a escuchar. Entonces, hoy en este domingo que Dios nos da, vamos a traer un estudio de la palabra del Señor como siempre. Y quiero que presten mucha atención a esto que vamos a decir, porque es algo que a mucha gente sorprende. Y mucha gente, hay como dos grupos, ¿no? Hay un grupo que está impuesto a hacer estas cosas porque no sabe. Y hay un grupo que ya sabe la verdad y todavía lo sigue haciendo. ¿Amén? El tema de hoy, escuchen bien, es en inglés para todos aquellos que no conocen el idioma, pero es algo muy universal, que todos ya lo han oído, aunque no sepan el inglés, es las Christmas, ¿verdad? O la Navidad, pero en inglés se dice Christmas, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es Christmas o misa para Cristo, porque todo y toda la gente sabe esto, que todas las cosas tienen un nombre, un significado basado en el nombre. Entonces, desde niños nos han enseñado lo que significan las cosas. Usted le enseña a un niño lo que es una manzana y le dice, hijo, esta es una manzana. Y le enseña la manzana y tiene su nombre, ¿sí o no? Amén. Hijo, aquí está una naranja y le enseña la naranja. Y así lo podemos ir nombrando un montón de cosas. Un zapato dice zapato y está el zapato. Entonces, ¿qué es la traducción en las crismas? Son dos nombres, más bien es un nombre y un acto de hacer. Primero está el Cristo y está la misa. Entonces la crismas o Cristo y la misa. Entonces desde ahí vamos a empezar a ver el por qué esto no es de Dios. ¿Sí? Porque escrito está en la palabra todo lo que vamos a ver, el carácter de los hombres sin Dios y el carácter de los hombres con Dios. Amén. Amén. Yo no voy a hablar, oigan bien, acerca de lo que era o quiénes eran, como muchos lo ponen y lo explican, en lo que en verdad era la Navidad, que era Nimrod y todas estas cosas, y Tamuz y todo eso. Yo no voy a hablar de eso hoy. Yo voy a hablar de algo más real y más verdadero y más poderoso, que es la palabra del Señor. Porque todos pueden ver, indagar lo que pasó antes, a lo que se refiere, en lo que está puesto, toda esta abominación. Pero yo quiero traer esto para desenmascarar, no a los que no creen en el Señor, sino a los que se dicen creer y son participantes de esta celebración. Porque es así como los vamos a poner cara a cara con Dios. No es lo que yo piense, no es lo que yo crea, sino lo que me imagine ni nada de eso, sino lo que está puesto por parte de Dios. ¿Sí? Es ahí donde el cristiano que supuestamente ya sabe esto, se va a encontrar en una realidad con Dios, basado en lo que está escrito, pues. Porque yo le puedo traer la historia pagana de lo que es la Navidad. Y va a decir, bueno, yo esos libros, y todas estas cosas, pero es mejor, oigan bien, basado en lo que está escrito, como siempre lo hemos hecho. Por eso el que va a ver, el que conoce de Dios va a encontrarse con Dios aquí y a ver qué va a decir. Y el que no conoce no es tanto para el que no conoce, sino para que vean los que se dicen estar en la verdad y no están. Eso es muy triste, porque ellos se dicen ser nuestros hermanos, se dicen ser participantes de los gozos o de las cosas celestiales, como de veras fueran. Y el mismo Jesús lo dijo, que quiénes eran sus hermanos, o sus hermanas, o su madre, ¿verdad? El que oye la voz de mi Padre la retiene y la hace. Entonces hay que entender si de parte de Dios viene la Navidad, las crismas o la misa para Cristo, lo podemos traducir, ¿sí? Porque el que es católico, él no tiene parte ni suerte en esto. Lo traigo a comparación porque esa es la traducción. Está Cristo y está la misa para Cristo, ¿verdad? Hay que ser realistas, no hay que dejarnos llevar ni ir como todos van. Pero vamos a ver a la pura verdad que está escrito acerca del sentir de Dios para con aquellos que piensan
que todo está bien y se puede hacer todo eso. Poniendo como ejemplo el nacimiento del Señor Jesús. ¿Sí? Vamos a la Biblia mejor. Vamos a ver su Biblia en 1 Corintios 15:33. Y digan amén cuando lo hayan. Amén. Esto va a estar muy interesante. Por eso les digo, manténganse despiertos con el corazón y con los oídos y con el alma y con su mente y todo, porque esto que vamos a ver, como todas las cosas de Dios, está muy tremendo, porque mucha gente ya lo sabe, ¿verdad? De que todo lo que está escrito, y se lo pueden traer hasta referencia, pero no lo creen. Y en el creer es donde está el error, es donde está la falta, es donde está la desobediencia para el propio Dios. ¿Sí? Vamos a leer ahí en 1 Corintios 15:33, ¿ya están ahí? Amén. Fíjense, vamos a ver varias partes de la Biblia, pero en conjunto es un mensaje muy tremendo y muy hermoso de parte de Dios. Dice así ahí, primeramente dice, no erréis, ¿sí? No erréis, o sea que no le falles, o no te salgas de la voluntad de Dios, o atínale, o pégale, o sé sincero, sé real con Dios, no erréis, dice ahí, ¿sí o no? Y luego explica, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la gente dice, bueno, yo le sirvo a Dios, pero cuando viene este tiempo, me hago participante de las otras cosas. Hablo con aquellos que no conocen a Dios y me gozo y como, me siento a comer y a beber con los que no conocen de Dios. Fíjense bien cómo está esto de enredoso para ellos, que hacen eso. Amén. Amén. Porque entre sus pláticas empiezan ellos a hablar de las coincidencias. ¿Qué es eso? La Navidad. Amén. Supuestamente el que vuelve a nacer ya no es como el que no ha vuelto a nacer. No tenemos nada que ver. Pero vamos a verle y vamos a seguir leyendo en la Biblia para ir desenmascarando a todos ellos que se dicen ser como nosotros, ¿sí? Evangélicos, cristianos, vueltos a nacer, y un montón de denominaciones. Miren como dice el 34, velar debidamente, o sea que estés al pendiente, con mucho cuidado, como debe de ser, y dice, y no pequéis, porque algunos, escuchen bien esta parte, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, dice el apóstol. Entonces, en las congregaciones, en los grupos grandes, hay muchas personas que no conocen a Dios. ¿Sí? Para empezar, no lo conocen. Esto es muy triste porque ellos van hablando, van predicando, van pregonando de un Dios que no conocen. Y eso es lo más triste de todo esto. Que en ese predicar, en ese pregonar, va llevándose a mucha gente entre los pies. Por eso, todo tiene que ver con lo que tú hablas con los demás, que no conocen a Dios, pero a ti te gusta lo de ellos y a ellos lo de ti. Pónganse a pensar conmigo en esto. Vamos a ver qué es vivir sin conocer a Dios. Porque el vivir sin conocer a Dios, ¿cómo se lo imaginan que es? Es llenos de victorias, llenos de bendiciones, con unos gozos muy tremendos. Es todo lo contrario. Pero la Biblia dice aquí, dice, velar debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. O sea, ten cuidado de lo que tú haces, de los que estás oyendo, de los que les dices amén, de los que dicen, sí, hermanos, celebremos que esto es la verdad de Dios, y es el nacimiento, y es el gozo del mundo entero, y ahí es donde todos nos ponemos sentimentales y amorosos, y todos queremos, y escuchen. Eso no es así, porque si así fuera de Dios, todos ya estuvieran convertidos, porque hasta el que no cree en Dios celebra esto. Ahora, eso es algo muy raro, pónganse a pensar, porque si fuera de Dios, fuera un avivamiento general, mundial, donde toda la gente ya estuviéramos del otro lado, la gran mayoría, y casi no hubiera nadie. Porque todos, absolutamente todos están ahí. Pero yo quiero irme a las reglas de Dios, a la verdad de Dios, a lo que Él dice, por lo cual Él nos va a juzgar a ustedes y a mí, por lo que está escrito. Por eso es esto, no porque yo esté en contra de todas esas cosas, sino que la Biblia dice que nos gocemos en las verdades, ¿sí? Todo aquel que es de Dios tiene que hablar verdad y tiene que ser justo. No tiene que ser hipócrita y mentir. Eso es del diablo. Pero, ¿qué es vivir pues sin conocer a Dios? Vamos a ver Efesios 2:12. Amén.
Vamos a estar viendo varias partes de la Biblia y busquen Efesios, denle para adelante, ahí está Efesios luego. Vamos a ver que es un estado muy triste, ¿sí? Aunque estén en las iglesias y no hayan vuelto a nacer y sean participantes con aquellos que no conocen a Dios, están marginados, están olvidados. Se visten como reales pero no sienten nada, no conocen al Dios verdadero. Y gritan a boca abierta que ellos son también cristianos. Pero en Efesios 2:12, perdón, no, 2:12, ¿verdad? 2:12. Fíjense lo que dice el apóstol. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿sí? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y luego dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es un estado de una persona sin Dios. Está sin ninguna esperanza. Sí, lo vuelvo a repetir, no voy a hablarles de historias pasadas, de lo que hicieron los otros, los que pecaron allá, los que adoraron dioses ajenos, sino que vamos a ver realmente lo que nos toca a cada uno como cristianos y como participantes de las cosas del propio Dios. Porque no todo aquel que diga que es de Dios, porque Él lo dice, va a ser de Dios, sino porque Dios va a estar seguro de quién es su hijo, quién no es su hijo. Ahora, vamos a seguir viendo que cómo es un estado sin esperanza, sin Dios. Ahora, ese es uno, pero en Gálatas 4:8, busquen Gálatas 4:8, habla acerca todavía de algo más fuerte, ¿sí? Que es estar no solamente pecando, sino estar con dioses ajenos o dioses que no te pertenecen a ti. Amén. Busquen Gálatas y digan amén cuando lo hallen. Es ahí atrás de donde estábamos, Gálatas 4:8. Dice ahí, con referencia pues a todos aquellos, o usted acuérdese, cuando no había vuelto a nacer. Si usted dice que es un cristiano, vuelto a nacer, un evangélico, todo un cristiano, todo alguien que le habla a Dios, y tiene que acordarse si es que ha vuelto a nacer como era antes. Sí, porque yo me acuerdo como yo era antes. Eso es muy fácil de acordarme cómo era antes yo. Y yo creo que hay mucha gente que sí se puede acordar, ¿o no? ¿Cómo era antes? La Biblia nos dice en qué estado estábamos, sin Dios y sin esperanza. ¿Sí? Pero ¿qué dice en el 8? Dice, ciertamente, dice el Señor asegurando ahí, en otro tiempo, ¿qué dice? No conociendo a Dios. Fíjense bien los detalles, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien no conoce a Dios? Bueno, como número uno, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ese es lo más malo que Dios aborrece. Ese es el celo que le están dando al Señor con otros dioses ajenos. Con lo mismo que hacía Israel, está haciendo el cristiano hipócrita. Está agarrando imágenes, está haciendo... Porque dice, bueno, es que las imágenes no, yo no las adoro, pero las tienes a un lado. Las tienes como representación de algo que sientes en tu corazón y que quieres tú ser participante de todo el árbol, sus luces, todo. O sea, tú sientes una atracción ahí y ahí quieres estar, ¿sí o no? Te avientas tu cena, te avientas tu comida, le das unas pláticas, tienes por ahí un nacimiento también. Sí, son dioses, o sea, tú estás ahí. Te olvidas que Dios no te manda, pero tú estás ahí. ¿Sí? Eso es lo más feo y lo más triste para Él. Él se molesta, es un Dios celoso, que nos cela a nosotros. Entonces, lo primero, recordando a alguien que no tiene a Dios, es eso. Servir a los que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? Y dice en el 9, gloria sea Cristo Jesús, dice en el 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, especifica ahí, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y explica qué es lo que quiere decir ahí en el 10. Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Sí? Nosotros vivimos en un calendario donde no podemos hacer nada, pero no por eso vamos a ser participantes de San Valentín, ¿verdad? Vamos a ser participantes del día de esto, del día de los muertos. Eso es guardar los meses y los días. ¿Sí? Entonces, aquí está muy claro lo que dice Dios. ¿Cómo te vas a esclavizar tú otra vez a los débiles rudimentos? Luego dice, en el 11,
El apóstol Pablo dice, me temo de vosotros, o sea que sí, se siente el apóstol como diciendo, pobres de ustedes, me temo por vosotros, dice, que haya trabajado en vano con vosotros. O sea que Pablo, con todo lo que era Pablo, con todo el celo del Señor, con todo el amor para la iglesia, les dice en su cara, me siento mal por todo el tiempo que estuve yo aquí por ustedes y nadie hizo ni creyó nada de esto. La verdadera historia o los verdaderos hechos más bien que acontecieron. Y dice Pablo, qué bárbaro, ¿verdad? Que hayan trabajado en vano yo con ustedes. Entonces la iglesia de hoy se goza, baila, grita, hace, participa, trae, pone, dice, pero no es lo que está aquí pues. Entonces es ahí donde todos van a ser puestos en la justicia y por las palabras que están puestas es que los van a traer a cuentas a cada uno de ellos. Esto es algo muy tremendo. Sigue diciendo allí que es pues como el Pablo se siente y dice, no, es que si no es. ¿Cómo? Lo que yo les dije, cómo lo que yo vi, cómo lo que Jesús me trajo, cómo lo que a mí me cambió y dejé todas las cosas, se las paso a ustedes y ustedes no entienden nada. O sea, Pablo nunca quería ser un solapador con ningún tipo de hermano, sino que siempre hablaba él en verdad. Porque eso es lo que un hombre de Dios tiene que hablar. Si a cualquier persona Dios les ha hablado, no tiene por qué mentirle al pueblo, no tiene por qué empezar a decir cosas que no son, ¿sí? Tiene que hablar la verdad, porque Él está en el verdadero. Amén. Pero yo les voy a decir, la Biblia, el libro santo de Dios, está lleno de ejemplos de personas, escuchen bien, que hablaban y hacían sin conocer de Dios. Sí, y no me refiero al grupo que andaba siguiendo al Señor, no me refiero a los discípulos, que de vez en cuando ellos también, hasta que no fueron embestidos, recibieron la verdadera revelación y el poder de Dios de ellos, pero ellos no, estos 4 que vamos a ver, no andaban tras del Señor, ¿sí? Vamos a ver a un rey, a un platero, a un mago y a un falso profeta. Todos esos andaban ahí hablando por hablar, como andan muchos ahorita. ¿Sí? Porque una cosa es lo que tú sientes, yo siento esto, dicen ellos, y yo siento, no sientas, no te dejes llevar por tus sentimientos, déjate llevar por la voz de Dios. Ese es mi consejo. No pienses que es que yo siento que ya, porque tú puedes decir yo siento que ya no quiero a mi esposa y la empiezas a odiar, ¿verdad? O ya no siento que no quiero a mi esposo y lo empiezas a alargar ahí. No es lo que tú sientas, es lo que dice Dios. Siempre acuérdate que tus sentimientos, el corazón del hombre es engañoso. Tú no digas, ay, es que siento que no sientas nada. Tú más bien corre a las escrituras y busca la ayuda de Dios. Quiero que vayan a Marcos, Nuevo Testamento, y vamos a ver que un hombre con un tremendo título de rey, ¿verdad? Escuchen esto, los reyes eran puestos porque tenían sus cualidades muy tremendas ahí de ser reyes, ¿no? Pero todo el mundo se equivoca, todo el mundo quiere escoger, todo el mundo quiere decir, todo el mundo quiere opinar, pero no necesariamente es la verdad. Es ahí donde quiero que no se dejen llevar por todo lo que oyen sus oídos, sino por la verdad del Señor Jesús. Dije Marcos 6:14, y vamos a ver qué aconteció ahí rápidamente. Amén. En Marcos 6:14, esto fue verídico, esto no fue una parábola, esto fue palabras de estos hombres. Esto fue algo que acontecía y la gente opinaba, ¿sí? Pero vamos a ver qué dijo este rey. ¿Ya estamos ahí? Marcos 6:14. Amén. Gloria al Señor. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Escuchen bien esto. Toda la gente aquí oye que tú le hablas, le predicas y arrepiéntete y Jesús te ama y Jesús es amor, Jesús no quiere que te vayas al infierno. Entonces todos oyen la fama de Dios, del Señor Jesús ahí. Pero dice en el 14, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Dice, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Eso es lo que dijo un rey, ¿eh? Acerca de los errores que por el pensar empiezan ellos a hablar y a decirle a la demás gente. Escuchen bien el error, ¿de dónde viene? De los otros errores. Dice en el 16, en el 15, otros decían es Elías y otros decían es un profeta y algunos de los profetas
Dice el 16, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, otra vez dice él, ¿verdad? El que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Oigan eso. Eso es lo que dijo un rey. Una persona distinguida, una persona con título, una persona donde la gente le trabaja, una persona donde la gente va a escuchar su sabiduría, una persona que es un líder, una persona que no es un ignorante. Eso dice. Eso declaró él ahí, un rey. ¿Sí? Por eso no te dejes llevar lo que diga un superior a ti, sino ten cuidado de lo que estás diciendo. Amén. Amén. Eso dijo un rey. Ahora, vamos a ver con relación. Esto fue con relación a Jesús y Juan. Qué gran confusión ahí. Se perdió Herodes ahí. Sigue el platero. Un platero que hace figuras de plata. Muy tremendo para hacer figurines y hacer todo tipo de cosas. Tenía mucha habilidad en sus manos. Si toda esta gente tiene detalles muy especiales que mucha gente sorprende. Bueno, aquí está un platero llamado Demetrio. En el libro de los Hechos 19:23. Amén. El libro de los Hechos, denle hacia donde está el libro de Apocalipsis y por allá van a hallar Hechos. Hechos 19:23. Amén. Ahí, eso fue causa de un alboroto en esta ciudad de Efeso. Pero fue porque había un hombre de Dios llamado Pablo diciendo que lo que ellos hacían eran mentiras. Las figuras que ellos hacían eran nada más que vanidad y figura hecha de hombres y mano de hombres sin ningún poder. Pero este Demetrio, el platero, se enoja y se levanta a pelear, a guerrear contra los verdaderos que están hablando la palabra de Dios, la verdad. Dice en el 23, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, ¿verdad? Dice, porque un platero llamado Demetrio, y luego dice aquí qué es lo que hacía él, que hacía de plata templecillos de Diana. Oigan bien esa Diana. Daba no poca ganancia a los artífices, o sea que no era poca la ganancia, era mucho porque vendían bastante. Pero ese no era el problema era este, dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Si siempre está el dinero de por medio. Por eso las navidades y todo eso están permaneciendo porque es un mover de dinero. A nadie le conviene que eso se pare porque eso es vendedera desde árboles hasta esferas, hasta regalos. La gente se endroga, la gente debe año tras año tarjetas de crédito y eso se mueve el dinero. Pero entonces es lo mismo. La gente se molesta y dicen, oye, que dice el señor el platero, dice, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos qué? Nuestra riqueza. Si ese era el problema ahí, el billete, el dinero. Sigue diciendo, aquí les explica lo que está haciendo el apóstol Pablo. ¿A qué se dedicaba Pablo? A pregonar, a decir verdad de Dios. Pero estos hombres, como no eran de Dios y sin Dios, estaban en contra de él. Dice, pero veéis y oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Oigan eso, ¿les suena conocido eso? ¿Les suena conocidas esas imágenes? ¿Les suena conocido todo esto? Bueno, están relacionados con lo mismo. Desapartó Pablo a mucha gente que le puso atención y dijo, espérate, me parece que ese Pablo tiene algo de cierto. ¿Cómo una imagen a mí me va a ayudar a apoyar ahí? Entonces era un problemón ahí, por eso dice que hubo un alboroto ahí. Disturbio. Dice en el 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, ¿verdad? Sino que también que el templo de la gran diosa Diana, ¿qué era esa Diana? Diosa. Con D minúscula. ¿Eso es verdad o no? Dice, sea estimado en nada. Estaba muy celoso él ahí. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Una veneración como la que vemos hoy en todas estas mujeres llamadas vírgenes. Ahí está, es lo mismo. Por eso dije que no iba a hablar de Tamuz ni de nada de eso, sino que algo más efectivo y pega, que es la palabra del Señor. No necesito andar trayendo como muchos, sino que aquí está escrito ya todo. Y eso va a desenmascarar y va a cortar como espada de doble filo, que destruir los pensamientos y discernir todo lo que el hombre trae en el corazón. Por eso estoy hablando esto, porque no hay más que esto. Entonces, ¿qué? Destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia. ¿Y quién? El mundo entero. Entonces, ¿dónde está la Navidad ahorita? En todo el mundo entero también. Por eso no nos extrañemos, sino que estoy trayendo esto para todos aquellos
que ponen como ejemplo el nacimiento del Señor Jesús. Y no para ahí, sigue diciendo, aleluya, dice en el 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron ¿de qué? De ira, se enojaron y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Qué ole? No dijeron gloria a Dios, ni gloria sea al Señor, ¿verdad? Sino que ellos dijeron, exaltaron ¿a quién? A Diana, la reina, la grande de los Efesios. ¿Sí se fijan? ¿Cómo está todo aquí escrito? Dice entonces, aleluya, sigue diciendo en el 29, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo, Aristarco, Macedonio y compañeros de Pablo, o sea, a darles para abajo, enojados con ellos, con los de la verdad, con los del camino, porque el Señor es del camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso se levantan en contra de la verdad, en todas esas cosas. Entonces ahí estamos viendo a un rey, a un platero, que todos están en el mismo sentir, sin conocer a Dios, pero gritan a todo el mundo que tienen una verdad. ¿Estamos entendiendo? Amén. El que un tumulto, un puño de gente de naciones griten que es así, no es así, porque sean muchos, ¿sí? Nosotros sabemos que gracias a Dios tenemos la palabra profética más segura y más perfecta. Vamos a ver a un mago. ¿Habrá magos ahorita? Este mago era muy tremendo también, el mago Simón. Vamos al libro de los Hechos, ahí estamos ya en 8:18, denle para atrás. Oigan bien cómo Dios sabe todo lo que va a acontecer, todo el carácter de los hombres y todo lo que piensan, todo lo que creen, todo lo que hacen con los ignorantes, todo lo que hacen con los débiles, todo lo que hacen por engañar y agarrar algo a cambio. Vamos a leer mejor ahí en Hechos 8:9. Oigan bien, vamos a leer ahí un pedacito nomás. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, ¿sí o no? Y había engañado, oigan bien el trabajo de él, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algo grande. Sí, ese es el problema ahí, que no nomás es uno, sino que se dedican a engañar. Y eso es el engaño más tremendo. Dice en el 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Sí? Un mago declarando las cosas del Dios verdadero. Eso no puede ser, ¿sí? Porque Dios no actúa, Dios no da su gloria a nadie, no la comparte con nadie. El que habla es porque el Espíritu Santo está en él. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí dice que los engaña y les dice que este era, y todos creían que era el poder de ¿quién? De Dios. Un mago, fíjense. Otro que está sin Dios tampoco. Dice en el 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Así vive mucha gente hoy en día, pensando que esto de la misa para Cristo es real y verdadero y Dios lo instituyó. ¿Saben eso? ¿Saben que al católico dice él que Jesús instituyó la misa, la Eucaristía? Que él en la Santa Cena puso lo que iba a ser la misa. Pero este mensaje no es tanto para ellos. Este mensaje es para el cristiano que tiene el descaro, ¿verdad?, de meterse a decir amén junto con los que no conocen a Dios. Oigan bien esto. Vamos a leer en el 18, Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí está el carácter de este hombre otra vez. Con sus tranzas, con sus viveces, con sus errores, les ofrece dinero. Y diciendo, denme también a mí este poder, decía el mago, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que él no iba a pasar y no iba a cobrar? Él iba a cobrar, si es que será posible. No es posible, pero esa era la intención de este hombre. Sigue diciendo en el 20, entonces Pedro le dijo, oigan bien a Pedro, aquí les voy a mostrar algo, para que mucha gente ya deje de decir que tú no puedes juzgar a nadie. ¿Sí? Tú no puedes juzgar a nadie, dicen ellos. Tú no puedes decirle eso. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a como ellos lo ponen. No es juzgar. Es que aquí hay un carácter de parte de Dios en Pedro. Dice en el 20, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice en su cara, dice, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dice el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
Y le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Se veía como que Pedro le estaba declarando maldiciones a él? Pues sí, pero es que es lo que el Espíritu le enseñaba a Pedro. ¿Estamos entendiendo? Cuando alguien guiado por el poder de Dios tiene la capacidad, la autorización de parte de Dios de decir en qué estado está el hombre, en qué estado está la mujer, porque el que está hablando, el que está mostrando es Dios, el Espíritu. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué? Estamos viendo cómo se desenvuelven las personas sin Dios, el carácter, los pensamientos, las ideas, los gozos, las necesidades, los movimientos, los tiempos, los años, los meses, los días, las comidas. ¿Sí o no? Todo está en orden para ellos. Hay días, hay meses, hay comidas. Y se repite el año y otra vez los días, los meses, las comidas, los años, los árboles, está en orden eso ahí. Pero, ¿qué dice otro falso profeta? Pues que hay varios. Y ninguno de estos andaba atrás de Jesús, sino que ellos oían la fama del Jesús. Así como lo oyen todos los que no traen el Espíritu. Oyen que hay un Jesús que murió en una cruz y a ellos les vale. Ellos siguen por ahí. ¿Será que es esto? ¿Será que es Navidad? ¿Será que es acá? ¿Será que no sé qué? Ahí ellos oyen y declaran algo que no es. Eso es lo que quiero que entiendan. Este falso profeta, oigan bien, está en el libro de los Hechos también, en 13:6. Busquen Hechos 13:6. Amén. El nombre de este hombre se llamaba Bar Jesús. Sí, casi se llamaba como el verdadero, ¿eh? Bar Jesús, este se llamaba. Entonces, pero este hombre era un hombre tremendo que nomás estorbaba. Estorbaba, oigan bien, el camino de Dios para con los demás. Era un gran, no voy a decir piedra de tropiezo, pero él estaba como Satanás, el Señor lo reprenda, estorbando la obra verdadera de Dios. Dice en el 6, dice, habiendo, a ver, ahí es, 13:6, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, está declarado ahí que es un falso profeta. Era judío también, judío llamado Bar Jesús. Dice en el 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Y este Sergio Paulo, dice la Biblia que era ¿qué? Varón prudente. Estaba llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, las intenciones de Sergio Paulo era creer oír de Dios, querer cambiar, querer dejar la mugre, ¿verdad? Y volver a nacer por medio de los verdaderos hijos de Dios, que era Saulo, ¿verdad? Y Bernabé. Dice en el 8, pero le resistía Elimas, el mago, o sea que andaba entrometido ahí, como hay muchos en muchos lugares. Que tú vas a hablar y te viene el otro y te dice, ¿qué estás haciendo? Necesito que te vayas, te esté estorbando por ahí. Aquí está la presencia de este hombre también. Pero, escuchen bien cómo dice, pero le resistía Elimas, el mago, ¿verdad? Pues así se traduce su nombre, dice la Biblia. Procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, hay personas que Satanás las usa. Hay gente que dice, no, hermano, es que, no, así no es, él no trabaja así. ¿Cómo no? ¿A quién más va a utilizar? A alguien que detesta todo lo que es de Dios. A ese va a utilizar para que el otro no oiga, el otro no entienda. ¿Ah? Bueno, este procónsul quería oír. Pero fíjense lo que hace Pablo. Amén. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. ¿Cómo le dijo a un judío, a otro judío? Hijo del diablo. Estaba juzgando Pablo ahí, ¿no? La Biblia dice, escuchen bien, que él estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el que habla es Dios. El que está manifestándose en él es Dios. Por eso es muy clara la Biblia y dice, antes de las palabras de declarar el hijo del diablo, lo asegura y dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo. Una vez lleno del Espíritu Santo, empezó a moverse Dios en este hombre Pablo y le declara estas palabras al falso profeta. ¿Qué le dice? Lo voy a repetir, y dijo en el 10, oh, lleno de todo engaño, porque es que alguien sin Dios está así como tipo diablo, engañado toda su vida. ¿Cómo un cristiano vuelto a nacer va a celebrar todo engañado? ¿De qué te llenaste? ¿De qué te olvidaste? ¿De qué te pasó a ti si volviste a nacer? Estás engañado tú ahí.
Ahí dice, mira, los que no conocen de Dios están engañados. Entonces, ¿cómo una persona que ya nació va a andar celebrando algo que no tiene nada que ver? Engañado. Esa es la verdad. Dice el 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Sí? ¿Ahora qué van a decir todos? Oh, Pablo estaba juzgando. Pablo lo juzgó. No lo juzgó. Es que hay que decir verdad. Siempre hay que decir verdad de Dios. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Cuándo vas a cesar? ¿Cuándo vas a parar? Siempre vas a estar estorbando. Por eso entienda toda la gente que está viendo esto, que cuando estás lleno del Espíritu, tú no eres el que habla, es Dios que te está usando y está saliendo palabra que vivifica, que llena de sabiduría, de poder. Por eso el profeta dice, Dios puso palabras sabias en mi boca. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando alguien habla y es lleno del Espíritu, palabras sabias en su boca. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, ahí vimos a un rey fuera de serie, totalmente sin Dios, un platero también interesado en el dinero, un mago también interesado en el dinero, y el otro estorbando a la obra de Dios. Todos errados y todos mal. ¿Por qué? Porque están sin Dios, sin conocer a Dios. Ahora, ¿por qué traigo a referencia tanto esto? Porque así es como se ven y se sienten los que celebran algo que no está escrito. Porque si no te dice Dios y no te habla Dios, estás en desobediencia. Estás haciendo tú algo muy feo delante del Señor ahí. Amén. Amén. Jesucristo respondía a varias personas que se le arrimaban. Oigan bien esto. Personas que sabían según ellos la Biblia. Que según ellos le preguntaban a Él y al mismo tiempo se contestaban ellos. Y el Señor les decía, ¿cómo les decía el Señor? En Mateo 22:29 dice que Jesús les respondía, erráis otra vez. Y les dice, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Sí, porque a Él le venían, Señor, si la mujer se casa, y empezaban a preguntarle lo que era la ley. Y al final sacaban ellos su propia respuesta. Y el Señor les decía, no, están errando, están fallando. No es así. No es como ustedes piensan. Y luego les declara y les dice, como número 1 en Mateo 22:29, ignorando las Escrituras. Porque hay gente que se sabe la Biblia por pedazos ahí. Y según ellos quieren ahí, ignoran las Escrituras. Porque es que las Escrituras son todas una verdad de Dios. No son cosas a medias. Hoy en día las religiones se agarraron pedacera como quisieron, hicieron sus propios libros ahí. Pero en realidad, si Dios dice que ignoran las Escrituras, es porque ya las deshicieron. Mucho religioso ya la deshizo. Ya le quitó, ya le puso, ya la hizo a su manera, ignorando. Pero el Señor, hablando de las verdaderas Escrituras, les dice, es que ustedes están, como número 1, ignorando las Escrituras, lo que está escrito. Esa es la palabra de Dios, ignorar las Escrituras. Entonces todos estos que celebran, ¿qué andan haciendo? Participando en cosas ilícitas, cosas, abominaciones al propio Dios, poniendo una misa para Cristo. ¿Sí? Cuando una misa, de acuerdo, oigan bien esto que voy a decir. Esto que voy a decir viene de parte de los libros que tiene la Iglesia Católica. No lo pongo como verdad, pero lo pongo como referencia para ellos, los católicos y los que se dicen cristianos y celebran las mismas cosas. Está escrito, porque hubo un concilio, en el concilio de Trento, en Italia, en el Canon 3, capítulo 9, sesión 22, ahí dice lo que es en realidad una misa. Y búsquenlo, lo pueden hacer en el internet. Ahí dice que la misa no es exclusivamente para glorificar el acto de la cruz y darle honra y gloria al que murió, ni el que está presente reciba bendición, ni el vivo, sino para interceder y meterse por los muertos. Entonces, cuando haces tú una misa para Cristo, le estás haciendo una misa al que vive para siempre. Lo estás declarando muerto tú ahí. O sea, te estás haciendo participante de algo muy abominable al propio Dios. Eso está, el Concilio de Trento. Ahí están, usted lo puede buscar en el internet, ahí están todas las declaraciones de la Iglesia Católica. Por eso, nosotros no tenemos, si somos de Dios, si hemos vuelto a nacer, no tenemos nada que ver con todas estas cosas. Porque escrito está. Amén. Escrito está, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo salir, pues, de esa ignorancia? ¿Cómo volver? ¿Cómo permanecer en una verdad de Dios y agradarle a Dios? Bueno, en Cristo Jesús está todo. Ahorita vamos a ver un detalle aquí.
La Biblia dice, o les pregunto más bien, ¿qué es lo que es Dios? ¿Qué es Dios? Bueno, mucha gente dice, bueno, era Jesús, ¿verdad? Jesús era la esencia del Dios invisible, es lo que representa. Bueno, pero la Biblia dice, oigan bien aquí esta parte, en Juan 4:24, Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Ahora, vengo trayendo esto porque dice, Juan 4:24, Dios es espíritu. Y luego dice, cuando está platicando con la samaritana, y los que le adoren, ¿sí? Porque toda la gente quiere arrimarse a oír de Dios, en sus cultos, en sus templos, en cualquier lugar donde ellos se reúnen, ¿quieren ellos adorar a Dios? Posiblemente, posiblemente no. Pero la exclusividad o el detalle tan grande es que lo que dice Jesús, dice, y oigan bien lo que dice Juan 4:24, los que le adoren, tiene una coma y dice, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el pase para entrar en comunión con Dios? El Espíritu Santo de Él en ti. De otra manera no se puede hacer nada. Ahora, todo esto viene a referencia, vamos a ver, vayan al libro de Juan 16:13. Porque esto, la gente está muy enredada ya hoy en día. La gente, el cristiano, el católico, el budista, todos ahí se meten a celebrar el árbol, la comida, la cena. Yo no sé si alguno que se diga ser evangélico también se ponga medio borracho ahí y empiece a bailar, ¿verdad? Pero eso no lo dudaría yo nada, porque ya están allá adentro, ya están como antes cuando no conocían de Él. Pero oigan bien aquí, Juan 16:13, porque es que nomás están agradando a su propio corazón, no están agradando a ningún Dios. Cuando ellos celebran la Navidad, esa es una gran mentira del diablo, ¿sí? Dije Juan 16:13, digan amén. Amén. Miren el detalle tan importante que es tener el Espíritu Santo en cada persona. Escuchen bien esta parte. Dice, estas son las palabras del Señor Jesús, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en los creyentes, porque esos evangélicos que celebran la Navidad, ¿habrán vuelto a nacer? Ellos declararán que sí, estamos en victoria, ¿verdad? Aleluya, estamos aquí celebrando y tienen sus árboles y tienen todo ahí, hacen intercambio, hacen todo ahí. Pero ¿qué dice el Señor acerca de ellos? ¿Qué dice en las verdades que les va a inyectar en sus corazones si es que han vuelto a nacer? Oigan bien esta parte. Dice en 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Oigan, ¿qué espíritu es el que se mueve? Y dicen todos, es que hay un espíritu, ¿qué? Navideño, dicen ellos. O sea que el cristiano tiene, ¿cuántos espíritus? El de él, tiene el de Cristo y tiene el navideño. Vaya, se ha oído semejante mentira. ¿Dónde se ha oído eso? Díganmelo para ir a ver dónde está el espíritu de Navidad, ¿eh? Espíritu navideño, dicen todos ahí. Oh, ¿sí? Bueno, yo tengo nomás un espíritu y es el espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios me dio, que es con el que yo sé y hablo verdad. Porque si yo no tuviera eso, yo estuviera aquí chicharachando y hablando historias mías de cuando era un niño, que es lo que habla el que no tiene el Espíritu. Las historias de cuando se cayó, los chistes que le pasaron, lo que un día le aconteció, quién sabe dónde, y no tienen revelación de Dios. Es lo que habla alguien que no tiene el Espíritu. Puras cosas, hay puro una tras otra, tirando hasta chistes ahí. No, eso sí no es. Miren. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hay un hecho cuando viene un Espíritu de verdad a morar a cualquier creyente o a cualquier persona, que dice, Él los guiará a toda verdad. Entonces le van a decir a Dios cuando estén delante de su presencia, Señor, vino tu Espíritu y me dio a celebrar Navidad con más amor. Eso van a decirle, porque entonces esto es semejante al que dice que no peca y hace a Dios mentiroso. Es exactamente lo mismo. Decir, Señor, yo celebré Navidad pero te amaba. Es lo mismo decir, Señor, yo no he pecado. Cuando que dice la Biblia que el que peca y dice que no peca hace a Dios mentiroso. Es exactamente lo mismo aquí. Vamos a ser juzgados, acuérdense, por la palabra. So, si Dios dice que viene un espíritu a guiarte a toda verdad y a toda justicia, ¿qué haces tú? Haciendo lo opuesto. Escucha bien lo que te estás poniendo con Dios, no con el predicador verdadero. Te estás poniendo con Dios, el que escribió esto, el que te hizo, el que te formó, y a tu familia y a tus hijos. Te estás poniendo con Él. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta. Sí, es lo vuelvo a decir, que el que viene de Dios, las palabras de Dios hablan. Y lo que oye decir, eso dice el verdadero. Dice, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Mucha gente sabe que viene el final, mucha gente sabe las señales, pero ahí están celebrando, haciéndose, pensando que algún día cuando la vean cerca le van a pedir perdón a Dios, porque han de saber que eso no es de Dios. Pero les vale. A mí me gusta el árbol, dicen. No tiene nada de malo, huele hasta bonito la casa, pinito, ¿va? Y luego unos regalitos no me caen mal, y luego una comidita que hace mi viejita ahí, y luego... No, eso no es así. Deje eso, que eso lo hacía antes cuando no conocía de Dios. Amén. Oh, wow. Mira cómo dice aquí. Dice, aleluya, en el 14. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. O sea, están glorificando al propio Dios con la Navidad. Qué blasfemia tan grande ahí. Porque cuando tú oyes la voz de Dios y caminas, glorificas a Dios en los movimientos porque le obedeces y le das la honra y la gloria a Dios a Él. En tus actos oyendo la voz de Dios. ¿Estamos entendiendo? A lo contrario de decir yo oigo tu voz y por un camino errado. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vean. Porque ellos tienen y dicen ser llenos del Espíritu Santo también. Oigan. Dice en el 15, todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. O sea que uno se mueve ya como cristiano, no en lo que vivías o en lo que ves que hacen lo que no tienen a Dios, sino en lo que el Padre te va a mandar a hacer. Ahí te tienes que mover y se acabó. Te guste o no te guste. ¿Sí? Por eso el profeta dice que él fue atento a la voz de Dios y no se volvió hacia atrás, sino que siguió en lo que Dios le mostró. Eso dice el profeta Isaías, señores. Que él no se hizo terco ni se volvió atrás, sino que oyó la voz de Dios y siguió. Es lo que debe hacer el verdadero creyente.